Bienvenidos a una emisión más de Nuestros Autores, programa de la Universidad Pedagógica Nacional que tiene la intención de difundir la producción académica de los trabajadores de la Universidad Pedagógica Nacional y que en esta ocasión nos acompañan los doctores Luis Reyes García, Claudia Laniza Hernández y Miguel Ángel Olivo, quienes coordinaron un trabajo titulado Docencia, Identidades, Organización y Cultura Escolar. El día de hoy comentaremos sobre este texto y mencionarles que la estructura del libro está constituido en varios capítulos. De esos capítulos abordaremos 3 en especial. Le damos la palabra al doctor Luis Reyes García, precisamente para que nos comente sobre el origen del texto y sobre los elementos esenciales del libro. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, decir que este libro, Docencia, Identidades, Organización y Cultura Escolar, tiene un antecedente en 3 dimensiones. La primera tiene que ver con una convocatoria para proyectos de investigación que la institución lanzó en el año 2008. El proyecto que da origen al libro, titulado Reconfiguraciones del perfil de la Escuela Pública de Educación Básica en el DF, compitió por un recurso para desarrollar el proyecto. Hay que destacar que no suele haber muchos recursos para la investigación, entonces ese fue un aliciente importante. Una vez que el proyecto obtuvo un recurso, hay otros 2 antecedentes que son importantes que quisiera destacar. El primero es que una versión preliminar de varios de los trabajos del libro fueron presentados en un congreso internacional, específicamente el congreso de la organización Latin American Association, LASA. Este congreso se celebró en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, del 9 al 11 de junio del 2009. Ahí hubo una primera oportunidad de presentar versiones preliminares de los trabajos. Y luego ese mismo año, hacia noviembre del 2009, el cuerpo académico que coordinó este trabajo organizó un foro de discusión teniendo como sede el Archivo General de la Nación. Ahí invitamos a colegas de otras instituciones porque nos parecía que era importante discutir las preguntas y las hipótesis que se habían formulado alrededor del proyecto de investigación con colegas que venían trabajando líneas similares. Hay que decir que el objetivo de este proyecto de investigación esencialmente era discutir las transformaciones que la Escuela Pública de Educación Básica en el DF había experimentado o experimentó en los últimos 20 años aproximadamente, en estas 3, 4 líneas de discusión: la parte que tiene que ver con la práctica docente, todo lo que tiene que ver con la configuración y la reconfiguración de las identidades de los profesores, un asunto muy relevante que es el de la organización escolar y toda la dinámica que se genera al interior de la educación básica y de manera particular al interior de las escuelas, y por supuesto derivado de la interacción de los actores en el espacio escolar, esta idea de la cultura, es decir, de cómo se van generando ciertas acciones, ¿no?, que predominan en la interacción entre los profesores con las comunidades escolares, los alumnos, los padres de familia, y a partir de ahí redefinir, ¿no?, un perfil para la Escuela Pública de Educación Básica. Quiero destacar que el libro está integrado por 9 trabajos que equivalen a igual número de capítulos, en donde tenemos la colaboración de colegas de la UAM Coajimalca, de la UAM Iztapalapa, de la UNAM y desde luego compañeros colegas de la propia institución de la Universidad Pedagógica Nacional. Es importante decir también que todos los proyectos de investigación requieren esta dinámica de intercambio, de discusión colectiva. Es muy difícil que un proyecto de investigación se pueda desarrollar en
la marginalidad o en el aislamiento, es muy importante el intercambio y que quienes encabezamos el proyecto de investigación podamos tener la oportunidad de discutir con otros colegas las distintas premisas que se van planteando en los diferentes momentos de la investigación. Así que este producto que se editó en el 2011 es el resultado de este proyecto de investigación, en donde no solo vinculamos colegas académicos de la institución y de otras instituciones, sino que también incorporamos a nuestros estudiantes. Muy bien. Comentaba precisamente el doctor Luis Reyes este trabajo que es analizar el papel que se ha venido generando en los últimos 20 años sobre la situación de la escuela en México y los 9 capítulos que abarca, que a su vez son los 9 trabajos, van mostrando este mosaico. Entonces, el día de hoy quisiéramos abordar 3 de los capítulos a partir que tenemos la presencia de cada uno de ustedes y que son autores de cada uno de estos capítulos. Entonces, comenzaríamos con la doctora Claudia. Su trabajo es fundamentalmente una revisión de cómo es el papel de las educadoras y política educativa, reconfiguración de identidades, y que hace un trabajo a partir de observar y recuperar las experiencias de educadoras en escuela pública y en escuela particular. Entonces, si nos pudiera comentar, doctora Claudia. Sí, muchas gracias. Bueno, este trabajo también forma parte del proyecto que comentaba antes el doctor Luis Reyes, y básicamente tomó como cuestionamiento inicial el tratar de investigar cómo ha influido este cambio de las políticas modernizadoras en la percepción que tienen las profesoras de preescolar de su propia labor docente. Para conocer su percepción, bueno, fue necesario la aplicación de entrevistas con 2 grupos focales de escuela particular y de jardín de niños oficial, 20 de cada uno, y se fueron aplicados en escuelas de la zona oriente del Distrito Federal. De manera general, las políticas que consideramos que están impactando tanto en México como en toda América Latina tienen que ver con 5 ejes, que es la descentralización, que en nuestro caso fue acotada y que además dejó en una situación de excepción al Distrito Federal. Otra tiene que ver con la institucionalización de la evaluación externa y estandarizada que se ha aplicado. El tercer eje tendría que ver con esquemas de evaluación del desempeño docente y que se vinculó con programas de estímulos salariales diferenciados, que también en nuestro caso fue un fracaso con el programa de carrera magisterial, pero que bueno, ahí está esa otra grande línea que se establece dentro de las políticas. El cuarto tiene que ver con este cambio que se da de proyectos universales con programas focalizados también dentro de la educación básica, y el último, reformas curriculares. Entonces, de alguna manera considero que esta idea del apostolado del docente, que jugó un papel muy importante durante todo lo que fue el proyecto postrevolucionario en la conformación de una identidad nacional, se modificó drásticamente con el modelo neoliberal. Entonces, aquí sería un poco ver, bueno, estas transformaciones que han impactado en la labor de los docentes, cómo influyen también en la percepción que tienen ellas de su mismo labor. Un elemento adicional que impacta el nivel de preescolar fue que en 1993 se establece dentro de la educación básica con primaria y secundaria, y finalmente en el 2002 se establece la obligatoriedad del nivel. Entonces, esto impacta al sistema educativo porque además no se contaba ni con la infraestructura ni con la preparación de personal que pudiera atenderlo, aún en el caso del Distrito Federal, que pudiéramos considerar como una entidad pues con condiciones muy favorables. Entonces, genera una gran presión hacia el mismo nivel educativo porque no hay condiciones, y que exige también la profesionalización, que es uno de los ejes que analizamos aquí, para ver, bueno, cómo se incorpora esta necesidad de actualizarse de manera permanente, de cubrir el perfil que ahora les exige la legislación, y que lleva también a nuevas demandas dentro de lo que es la educación. En ninguna profesión se fincan tantas expectativas como en los docentes, que esperamos que nos resuelvan prácticamente todos los problemas que se presentan en la sociedad, ¿no? El bullying, salud, cualquier problema que se presente esperamos que lo asuman. Esto creo yo que ejerce presión sobre la formación, porque esperamos docentes más capacitados, con mejores perfiles de formación, pero que tampoco se refleja en sus condiciones salariales.
yo revisaba y para que un profesor pudiera tener el valor adquisitivo de su salario que tenía antes de las crisis económicas en el periodo de López Portillo, ahorita tendría que recibir un incremento salarial de 200%, que nunca se va a dar para mantener más o menos el mismo nivel. Entonces esto nos lleva a una condición de precarización también dentro de la labor que realizan las educadoras. Se intensifica su trabajo porque se espera que hagan más cosas y esto no se compensa con un salario adecuado. De manera general, entre los resultados en las encuestas, esto ayuda a explicar un poco a partir del contexto cómo las educadoras, tanto de escuela pública como privada, creen que ha mejorado la situación del nivel de preescolar, porque ahora se les reconoce, pero también ellas manejan que el principal reto que enfrenta el nivel es el de la cobertura y no el de la mejora de la calidad educativa como principalmente ya se tiene reconocido en primarias y secundarias. Entonces, esta presión de alcanzar la cobertura, digamos, es como el primer reto que reconocen. Sobre la profesionalización encontramos que no ven como una oportunidad la actualización, sino más bien lo identifican ellas como una obligación. No están satisfechas, solo 15% o menos del 15% en ambos niveles están más o menos de acuerdo con la oferta de cursos de actualización a las que tienen que asistir, pero tampoco se comprometen con su profesionalización porque no buscan otra oferta que sí les satisfaga. Otro elemento que encontramos aquí sería el de la vocación, ¿no? Las educadoras siguen manejando en su gran mayoría, 80% en particulares, 81% en escuelas públicas, que están ahí por vocación, pero no hay mucha claridad con relacionar la actividad, ¿no?, con procesos de enseñanza, sino más bien es con ideas de que me gustan los niños, de chiquita era mandona, me gustaba jugar con mis muñecas y me decían que iba a ser maestra. Entonces no hay claridad con que esta vocación implica una actividad profesional vinculada con la enseñanza, y se asume además dentro de esta precarización la intensificación de la jornada laboral como algo natural. En ambos niveles asumen que tienen que destinar más horas no remuneradas fuera de su horario para cubrir con todas las exigencias de la escuela. Entonces, digamos, estos serían como los elementos principales que nos permitió el trabajo realizado con las educadoras, de ver cómo ha impactado la modernización en esta perspectiva de su trabajo. La configuración de su identidad. Así es. ¿Y qué perspectivas tienen? ¿Cómo podríamos, a partir de este trabajo que usted desarrolla, ver el panorama que tienen presentes las educadoras? Ellas me da la impresión de que se sienten muy en solitario para enfrentar los problemas que están presentando ahora el nivel educativo. No buscan instancias de actualización, no buscan cursos, la oferta que se establece de manera general tampoco es buena. Entonces, de alguna manera, sí creo yo que son elementos que están presionando hacia el nivel a elevar, ¿no?, su preparación, su profesionalización, pero no cuentan ni con los apoyos económicos ni institucionales para poder hacerlo. A partir de ese trabajo, creo que tenemos elementos que nos permiten ir comprendiendo que esta configuración de la identidad tiene todo un antecedente histórico. Es decir, la preocupación de los últimos 20 años solamente es entendido si tenemos la posibilidad de ir reconstruyendo cómo se ha dado la identidad de la labor de la profesión docente. Entonces, me gustaría que el doctor Luis Reyes García nos pudiera comentar precisamente el trabajo que él aborda, va ligado a este desarrollo histórico de la profesión docente, de la identidad docente. Sí, justamente una de las premisas del proyecto era discutir cómo todos estos cambios derivados de las reformas educativas han impactado la reconfiguración de las identidades de los docentes. El trabajo que yo presento en el libro hace una breve reconstrucción de cuáles han sido como las etapas más importantes en la concepción del docente de educación básica. Hay una etapa, digamos, más antigua, la que se vincula a los orígenes de la propia educación básica y el sistema público, que pues los definía a partir de este concepto del apostolado, ¿no? Y luego el apostolado se convirtió al docente en aliado del Estado, ¿no? La profesión docente a lo largo de muchas décadas ha sido considerada como una profesión de Estado. Este es un concepto que ha desarrollado el profesor Alberto Arnaud del Colegio de México,
pero la noción de profesión de Estado entró en crisis justamente a partir de la crisis del propio modelo de organización social y política de la revolución, y en los años 80 lo que estamos viendo ya es un posicionamiento distinto. Vienen muchas presiones hacia el docente del lado de la formación y la profesionalización. Entonces, al interior de las normales, las tradicionales escuelas formadoras del maestro, y al interior de la propia organización del magisterio, empiezan a aparecer otros elementos que orientan una redefinición de la identidad. Yo lo que digo en el texto es que se pasa de ser un profesional de Estado a configurar en esta última etapa, sobre todo de los 80s hacia acá, una especie de identidad disidente, ¿no? Que por otro lado choca un poco también con la otra premisa del perfil profesional del docente de básica. El maestro de básica se ha sentido históricamente, digamos, en menor nivel frente a las profesiones universitarias, ¿no? Y las nuevas políticas educativas que tienen que ver con la productividad, con el desempeño en el aula, exigen por un lado mayores niveles de profesionalización, pero al mismo tiempo tampoco ofrecen muchas alternativas para renovar este perfil profesional de los maestros, y entonces todavía se perciben como muchos aspectos pendientes, ¿no? en esta lucha del magisterio de básica por elevar su nivel de profesionalización y presentarse ya no como un técnico operador de programas, sino como un verdadero profesional de la educación. Yo creo que ese es un momento que particularmente en estos últimos años está viviendo de manera muy fuerte, es decir, cómo revalorarse como profesional y cómo esa profesionalización puede efectivamente impactar el trabajo docente, el trabajo en el aula, para elevar los niveles de aprendizaje. Muy bien, tanto con lo que comenta la doctora Claudia y lo que comenta el doctor Luis, hay un elemento que me llama la atención del libro que va ligado, bueno, ¿cuál es entonces la situación del docente? ¿Qué es lo que esperamos del docente? Porque hay elementos que van arrojando hacia apuntar a la discusión a partir precisamente de esta revisión de las identidades. ¿Cuáles son esos elementos que se plantearían a partir de su texto, doctor? Yo creo que hay varias vertientes, es decir, la respuesta tendría como varias vertientes, es decir, el docente de básica, como sabemos, pues está clasificado en 3 niveles: el preescolar, la primaria y la secundaria. Si bien comparten algunos rasgos comunes, hay diferencias en cada uno de los perfiles de los 3 niveles. Yo creo que las políticas de los últimos años orientadas a la profesionalización docente no han logrado diferenciar cuáles son como las áreas en las que había que trabajar con cada uno de los profesores de los 3 niveles, y en ese sentido me parece que las instituciones formadoras, donde estaría incluida la Universidad Pedagógica Nacional, todavía le debemos a los maestros un plan más integral de formación que responda efectivamente a las necesidades formativas y a los retos que cada maestro de los distintos niveles tiene que enfrentar en el trabajo cotidiano. Pero yo diría el tema de la profesionalización, que pasa por una orientación hacia la formación en el nivel posgrado, la formación en investigación, que complemente desde luego las habilidades didácticas, ¿no?, que históricamente los maestros han presentado como sus herramientas más importantes para el trabajo en las aulas. Bien, tenemos en el capítulo que aborda el doctor Miguel Ángel Olivo esta dicotomía entre teoría y práctica, que también finalmente está presente en esta discusión. Dentro de esta dicotomía teoría-práctica, si nos pudiera comentar, doctor Miguel Ángel Olivo, cómo va entrando el papel de la identidad del docente en esta discusión. Gracias, Esteban. Sí, como venía diciendo Luis y Claudia, nos enfrentamos desde hace 20 años a un contexto de crisis. Se habla mucho de, hay mucha discusión en torno a las relaciones teoría y práctica,
Se habla muchísimo de cómo abordarlo interdisciplinariamente, desde el paradigma de la complejidad o ampliando perspectivas, pero se habla mucho y yo creo que es mucho más mejor saber exactamente cómo se hace. Y el libro propone, pues enfrenta esta discusión, ¿no? En particular, mi artículo se pregunta, por ejemplo, la relación entre sistema y cultura. Tan solo relacionarlos ya implica un chispazo, porque aparentemente son contradictorios, ¿no? ¿Cómo conciliar esta visión del estudio de los macrosistemas a nivel amplio con esa visión de estudio del nivel del aula? Nos hace falta, y sin duda alguna, enfoques teóricos y ejercicios, mucho más trabajo científico que acerque estos dos aspectos que están disociados. Por decirlo así, una maestra que pasa lista en el aula, que pasa lista uno por uno a cada alumno, no es lo mismo de un maestro que circula la hoja y a que se anoten cada quien. Y eso tampoco es lo mismo a otro maestro que la circula de modo que se anoten su nombre y anoten su firma. Estas tres prácticas implican diferentes culturas e incluso tiene que ver todo un macrosistema educativo también allí. Entonces, ligar lo que cotidianamente se vive a nivel del aula con los macrosistemas es algo que muy rara vez se ha hecho. Todas estas mediaciones que exigen de la antropología, la filosofía, la sociología y la historia, han sido como que ignoradas. Hay muchas estadísticas, es una tradición muy fuerte, muy acendrada de los estudios de los sistemas educativos, incluso de los sistemas educativos comparados, pues dejar al margen estas disciplinas, la historia, la filosofía, la sociología, la antropología. Lo que haría falta es incorporarlas, sin duda alguna. Y si bien desde los 80 se ha insistido en que las humanidades deben desempeñar un papel mucho más amplio en la explicación de los sistemas educativos, es poco lo que se ha hecho. Y yo creo que una de las mejores formas que tenemos de hacerlo, pues es poniendo el punto exactamente en donde es visible esto, ¿no? El sistema educativo funcionaría, pues desde esta perspectiva macro, como un gran sistema burocrático que camina por sí solo, cuando son millones de docentes que en la vida diaria lo sostienen. Entonces, ¿cómo conciliar estas dos ópticas? Es la problemática. En particular, me refiero a tres paradigmas y los explico, no llamaría paradigmas, tres posibles formas de aproximación plausibles que podrían acercar esta brecha entre los grandes sistemas y la realidad del aula. Me refiero a la hermenéutica, al marxismo y al pragmatismo, estas tres. Sí, en ese sentido tú vas planteando que estas tres paradigmas pueden alimentar la discusión sobre el tema de las interioridades con los docentes. Sí, claro. Precisamente asumen el reto de estas mediaciones, ¿no? En dónde quedan, por ejemplo, las coyunturas, en dónde quedan los acontecimientos en esta explicación del sistema educativo que tenemos actualmente, que se diría está en crisis, sí, está en crisis, pero ¿y cómo ofrecer esa explicación desde la realidad cotidiana del docente? Por ejemplo, en la RIEB, una docente, ¿qué piensan acerca de la RIEB las docentes desde su vida cotidiana, desde su intimidad? No desde un plan que tienen que hacer y llenarlo, sino sinceramente, ¿qué piensan? ¿Cómo se involucran? Es una buena pregunta para empezar a partir de ahí reconstruir. Yo en particular defiendo la perspectiva de los acontecimientos. El acontecimiento sería lo que diera pauta a interpretar cómo este acontecimiento pudiera ligar con estructuras y de ahí ya enlazar las explicaciones, ¿no? Sería ya otro tema que abordo de manera más amplia en el próximo libro que voy a sacar, pero aquí me limito a estos tres paradigmas. El pragmatismo de la tradición de John Dewey, sobre esta idea de que el ser humano es un ser que se adapta y también se adapta a estructuras y también tiene una acción. Desde el marxismo, ser que tiene una conciencia en sí y para sí y que también puede transformar estructuras. Y desde la hermenéutica, cómo leer e interpretar las acciones cotidianas en todo el contexto más amplio de lo que ha pasado en el sistema educativo en los últimos 20 años. Sí,
finalmente toda la discusión, ¿a qué nos lleva con respecto al papel de los docentes? Porque hablamos, tú lo comentas en el texto, de que hay una gran cantidad de estudios en la academia que hablan desde la perspectiva más general. Mencionas tú entonces esta perspectiva de abajo, incluso planteas una crítica también de esa perspectiva, pero ¿qué es lo que le queda a los docentes? ¿Qué es lo que desde estos estudios podemos nosotros decir? ¿Cuál es el papel? ¿Qué pueden hacer ellos? Claro. Ayer mismo comentábamos nosotros tres precisamente de la gran paradoja que implica el acceso al magisterio de niveles de alta formación. Alta formación, ahorita pues la licenciatura, y se diría, existe un mercado que para también maestría y doctorado, pero preguntémonos, todos los estudiosos del magisterio, pues es desde fuera. No hicieron una carrera empezando del magisterio y después llegando a doctorado y después de allí ser la conciencia del magisterio a nivel macro. Eso es un problema muy sistemático, no porque esté en contra de que tiene que fuerza hacer la formación misma lo que dé los elementos para una fortaleza académica, sino me refiero a que también los maestros deben ser parte misma de esta conciencia que se refleja en los medios de comunicación, en los libros, en el mismo ESNI, en donde la cantidad de maestros que están adentro del ESNI no es propiamente una trayectoria institucionalizada. Sí, bueno, yo creo que el asunto también va muy ligado a la posibilidad de ir revisando el texto. Hay elementos que a mí me agradan bastante en el sentido de que van apuntando a la capacidad del maestro como un sujeto que pueda ir recuperando su propia práctica por un lado, que tenga conciencia de esta práctica, una perspectiva mucho más reflexiva, con una amplia posibilidad de intervenir y no solamente que sea un operador de programas y de políticas educativas. Creo que esos son los aportes esenciales de las discusiones que ustedes precisamente van planteando en el texto. Desafortunadamente el tiempo se nos ha estado agotando. Yo les pediría si hay algún comentario muy breve para ir cerrando. Sí, gracias. Breve nada más, qué bueno que mencionan esto del ser sujeto para influir a nivel más amplio, no nada más a nivel del aula, ¿no? Los enfoques etnográficos que se limitan al aula, a la investigación-acción y muchos incluso paradigmas de los que está retomando de modelos las competencias, tienen que ver de modo más amplio afuera del aula. Entonces es una llamada de atención para también interesarse cómo ligarlo del aula al nivel más amplio. Muy bien, pues nos queda muchos temas por abordar. El tiempo no nos apoyó en este momento, pero bueno, yo lo que invitaría sería a que el libro Docencia, Identidades, Organización y Cultura Escolar sea revisado por nuestros lectores, nuestros televidentes, y que el texto además se encuentre en venta en la librería Paulo Freire. Pues agradecerle al doctor Luis, al doctor Miguel, a la doctora Claudia por su participación y esperando que no sea la última vez que nos veamos en esta emisión de nuestros autores. Muchas gracias. Muchas gracias.